sí. Ahora sí ya estoy grabando. Entonces, de nuevo, vuelvo y repito, la idea de este ejercicio y que les ponga yo funciones que no hemos visto ahora en clase y que no las he explicado yo paso a paso, ¿sí? Es simplemente que ustedes hagan el proceso que tiene que hacer uno para aprender la mayoría de estos programas. Y es, me presentaron un ejemplo, una vez me presentaron ese ejemplo, yo digo, bueno, ¿y cómo funciona ese ejemplo? ¿Cómo trabaja ese ejemplo? ¿Por qué usan esa función? Entonces me tengo que ir, por ejemplo, a la ayuda. Entonces yo voy y busco, por ejemplo, copio esto, control C, y me voy a un navegador, aquí y le digo, búsqueme esta función. Entonces aquí me aparece Open Imbalance Mount, función DAX, y me leo la ayuda que dice la expresión, fechas. Esto es una cosa que tiene una expresión, un cálculo que estoy haciendo, tiene unas fechas y tiene un filtro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son expresiones obligatorias? ¿Por qué me retorna ese valor? ¿Sí? Entonces, veo los ejemplos y empiezo a compararlo y empiezo a entender por qué funciona así. Porque hay algo que es importante en el el momento de la modelación, y es que esto se parece un poquito, por ejemplo, a otras herramientas como Excel y eso, pero DAX tiene una función, digamos, es un mundo un poco aparte que toca uno irlo aprendiendo de manera, pues, individual en parte y mirando ejemplos, porque, ¿qué pasa? Hay expertos, hay gente que trabaja esto y pues que son los genios de esto, pero en general los humanos comunes y corrientes todo el tiempo estamos aprendiendo, estamos aprendiendo sobre el tema. No sé si hasta ahí queda clara la idea del planteamiento que le estoy haciendo hasta ahora. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna acotación? ¿Tiene algún comentario acerca de eso? ¿Alguna idea? ¿Alguna protesta? ¿Ya? Aquí es válido todo, no, simplemente quiero escuchar. Entiendan que yo, por ejemplo, esta materia nunca pensé tenerla que dar virtualmente, ¿sí? Entonces, pues ha sido un poco, digamos, difícil yo encontrar cómo hacer que ustedes puedan entender lo que hay que hacer. O sea, porque es que no es tan fácil hacerlo directamente, porque yo puedo sentar aquí a hacer fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas, y ustedes al final van a decir, bueno, este señor se sentó ahí, hizo un montón de fórmulas y usó un montón de funciones, y después de que usó un montón de funciones, pues nosotros ahí nos acordamos de algo, vemos el video y nos acordamos de algo, pero ¿cómo hizo él para encontrar esas funciones? Entonces, la única forma que se me ocurrió por el momento, seguramente más adelante podría ocurrírseme otra, es esta: presentarles un modelo que no es un modelo sencillo. No les voy a decir pues que esto es facilísimo, no es un modelo sencillo, pero quiero que ustedes se sienten, lo analicen, miren las medidas, cómo fue que las creé, para que ustedes luego dicen, ah, claro, es que yo necesito hacer esto, ¿ya? Entonces, la primera observación ya, entonces luego les pregunto, ¿alguien tiene alguna observación, tiene algún comentario, alguna idea, alguna cosa sobre esto que les estoy planteando? De nuevo, aquí no hay ni respuestas buenas ni malas, ni hay, ¿cómo les digo? Ni estoy, si hay alguna crítica o algún comentario acerca de lo que estoy planteando, pues se acepta y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces no sé si alguien tiene algo que decir. Ok. Igual si ahorita se le ocurre, lo puede interrumpirme y me dice. Entonces, miremos estas medidas o este informe cómo trabaja. Si yo, por ejemplo, acá, ¿estas qué son? Estas son segmentaciones. Si yo, por ejemplo, hago clic aquí en cualquiera de estos objetos, me doy cuenta acá qué tipo de objeto es. En este caso es una segmentación, y acá tengo otra segmentación, y acá tengo otra segmentación, y acá tengo otra segmentación. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, a esto le quito la segmentación en este punto, miren que aquí me aparecen unos valores, pero si, por ejemplo, voy y quito otra segmentación aquí, ya no me aparece nada, ¿ya?
Y ustedes dirán, ¿por qué ya no aparece nada? Porque resulta que los cálculos que se generaron aquí son cálculos donde yo tengo que comparar, por ejemplo, en este caso, el cambio entre el precio de un inicio de periodo y un final de periodo, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de datos que yo tengo, por ejemplo, en estos casos los datos, ¿cómo están? Cada trimestre me sacaron un promedio del valor de la venta y yo necesito comparar el trimestre en la fecha en que inició y el trimestre en la fecha en que terminó y tengo que sacar valores únicos, es decir, no solo no un conjunto de valores, porque entonces me tocaría sumarlos de alguna manera y no tengo forma y no tiene sentido sumarlos, sino que simplemente si tengo, por ejemplo, no tiene sentido sumar, digamos, lo siguiente. Voy a mostrarlo aquí en Excel. Y estos se los muestro porque puede pasarles a ustedes en un momento dado en un ejemplo. Supongamos que yo tengo el año 2018, 2019 y tengo el año 2020 y tengo un valor de inicio, ¿cierto? De inicio de algo, un valor de inicio y un valor final. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿yo qué necesito? Yo necesito, por ejemplo, el valor de inicio de 2018, por ejemplo, digamos 10, y el valor final de 2018, que es 20, ¿ya? Y acá tengo el valor de inicio de 2019, que sería, digamos, 21, y valor final 15. Y aquí el valor inicio, esto, digamos, 18, y el valor final 25. Si yo quiero saber el rango o el crecimiento en el año 2018, ¿sí? No tiene sentido que yo saque el promedio, por ejemplo, de los valores finales de los años 2018, 2019 y 2020. ¿Qué necesito? Necesito específicamente el valor de inicio del 2018 y el valor final del 2018. Entonces, en las medidas comunes y corrientes que uno hace, por ejemplo, hace una suma, hace un promedio, ¿qué hace uno? Resulta que dice, tome todos los valores que cumplan con que sea final, por ejemplo, ¿ya? Y entonces suma estos valores. Pero entonces, si yo le digo además de que sea final, que sea 2018, ¿alguien me puede decir cuántos valores salen? Vuelvo y hago la pregunta. En esta tabla que estoy planteando aquí, una tabla bien resumida, yo le estoy diciendo, si el filtro es solo valores finales, ¿qué me va a salir? Me van a salir estos tres valores, ¿sí? Que va a ser los final de 2018, 2019 y 2020. Si yo le agrego además el año, o sea, final 2018, ¿cuántos valores me van a salir? Uno. ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos? Uno. Uno solo, ¿cierto? Uno, no, no más. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que yo requiero. Necesito un valor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ejercicio que tenemos acá en Power BI? Resulta que si yo, por ejemplo, no le pongo filtros a esto y solamente dejo, por ejemplo, un filtro, un solo filtro que es, por ejemplo, el año. Miren acá, yo puedo poner los años, es más, puedo cambiar las décadas aquí, quito las décadas y pongo, digamos, esto comienza desde el año 91 hasta el 2018 y aquí me aparece esto, pero no me aparece ningún valor. Y voy cerrándolo y miren que igual no me aparece ningún valor. ¿Por qué? Porque le estoy asignando una, un filtro que es como el filtro que yo estoy creando aquí, ¿ya? Por ejemplo, solamente final. ¿Listo? O decirle, por ejemplo, de 2018 a 2020, ¿cuáles son los precios iniciales? Pues son estos de aquí. Entonces, ¿cómo tengo que yo cómo puedo sacar solo un valor para poderlo comparar con un solo valor y hacer, por ejemplo, un rango de crecimiento, digamos? Tengo que darle por lo menos dos filtros, ¿sí? Entonces acá, este tipo de medidas que estamos calculando aquí, por ejemplo, esta medida que aparece aquí, este valor que sí me está cambiando, por ejemplo, si lo selecciono acá, miren que aquí me aparece máximo de media de precio, mínimo de media de precio, promedio de venta, cuenta en trimestres y cantidad de registros. Resulta que sí me está generando valores. ¿Por qué? Porque este es un conjunto de datos. Este es un conjunto de datos. ¿Cuántos trimestres hay entre esta fecha y esta fecha de aquí? Pues hay 38 trimestres. ¿Qué cantidad de registros hay? No, pues cuántos hay en la tabla que están entre el 15 de diciembre de 2018, de 2008. Voy a poner
Voy a dar aquí un momentico, control G, y voy a poner voy a poner el zoom. ¿Cuántos están aquí entre este y este? Pues no, pues que hay 6.444 registros. El promedio de ventas, que es la suma de todos los valores de venta dividido por la cantidad de valores de venta, pues es este número, el mínimo de la media de precio y el máximo de la media de precio son estos valores. Si son medidas, por ejemplo, si yo las miro acá, máximo de media de precio es simplemente el máximo de una columna. Pero cuando yo ya quiero comparar, digamos, en una zona específica o en algo específico, como les estaba viendo, les estaba mostrando en el ejemplo acá, muy reducido, pero que es la misma idea, de yo saber exactamente en el 2018 cómo comienzo al inicio y cómo termino. Entonces tengo que ponerle más de un filtro y tengo que hacer que el cálculo y que la medida calculada tenga en cuenta eso y que trabaje de esa manera. Y por otro lado, pues, ¿qué nos pasa? Tenemos que no todas las medidas que yo pongo aquí, pues se van a ver afectadas de la misma manera por el filtro. Es decir, aquí igual él me va a seguir haciendo agregaciones, aquí me va a seguir haciendo agregaciones, aquí me va a seguir haciendo agregaciones. Porque cuando yo, por ejemplo, acá le agrego, digamos, inner ring, ¿cierto? Miren que él sigue aquí sin mostrarme valores únicos. Estas están generadas con medidas que trabajan con valores únicos. Pero estas miren que me siguen saliendo resultados. ¿Por qué? Porque él sigue encontrando un conjunto de valores y los sigue agregando. Es decir, él sigue encontrando, por ejemplo, una columna de valores o una fila de valores que él puede llegar y sumar o para sacar el promedio. En general, pues en este caso siempre son columnas porque estamos trabajando con un modelo de datos que trabaja siempre con columnas. Entonces, como tengo varias columnas, él genera un filtrado y entonces me genera una columna de valores y él la puede sumar, puede sacar un promedio, puede sacar un máximo, puede sacar un mínimo. Entonces, la medida aquí en este caso necesita por lo menos 3 filtros. Si yo ya le pongo un tercer filtro aquí, observen que ya él me saca esos valores. Entonces yo quiero, entonces, ya con esta introducción a ese modelo, ¿sí? En este primer pedazo de la clase, con esta introducción al modelo, esto es lo que quiero que ustedes analicen, que vayan y miren cada medida, ¿sí? ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué es que está funcionando así? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Por qué? Y habrá medidas que de pronto ustedes dirán, definitivamente no la entendí, entonces sigamos con la otra a ver. Pero la idea es que uno aquí, ¿qué hace? Uno no se da por vencido, ¿sí? Sino que simplemente dice, bueno, empecemos a trabajar a ver cómo es que funciona esto. Entonces, digamos acá, y yo puedo agregarle otros filtros, por ejemplo, filtro del 2000, y acá, por ejemplo, tengo los valores desde 2002 hasta 2004, y puedo seleccionar, digamos, uno específico, y aquí ya me muestra uno en específico, y me muestra los valores únicos para cada uno de estos. Entonces, necesito, ¿les queda claro inicialmente cuál es la idea, cómo funciona este informe? La aplicabilidad en lo que ustedes están haciendo en el trabajo final no necesariamente tiene que ser la misma, no tienen que hacer los mismos tipos de medidas. Simplemente es la técnica y es como la, la idea de lo que quiero que ustedes pues capten de este curso, más que hay cosas que son específicas, por ejemplo, como la modelación, como la creación de relaciones, este tipo de cosas. Eso sí es básico que ustedes todos lo sepan, ¿sí? Y que sepan cómo hacer una medida y cómo meter una medida nueva y ese tipo de cosas. Eso obviamente todos lo deben saber. Pero hay otra cosa que es que es también igual de importante, y es que ustedes comprendan la forma en que uno aprende esto, ¿ya? Y una de las cosas como las que aprende también es metiéndose en el proyecto, poniéndose a hacer las cosas y encontrando ejemplos de lo que supuestamente uno necesita más o menos y entendiendo esos ejemplos y luego extrapolándolos a lo que uno necesita, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Digamos, Juan Camilo Cortés, ¿tiene alguna pregunta? Ok, y Paola Cavalari, No, profe. listo. Valentina,
Ok. Entonces, ahora sí, vámonos a la segunda parte de la clase. Siempre, pues, obviamente, de nuevo, estoy construyendo este curso. Así, vamos ya a una parte práctica. Entonces, vamos a crear dos cosas hoy. Entonces, aquí hay una hoja que dice detalles, una hoja que no tiene nada. Una de las cosas que que uno quiere en muchos casos crear, ¿sí? Yo tengo como un dashboard general, ¿sí? Un dashboard que me muestra todas las posibles combinaciones. Y luego quiero, por ejemplo, un dashboard que me muestre los detalles de un punto en particular. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, ver exactamente, ¿cierto? Cómo me fue aquí, por ejemplo, en Botany Bay o aquí donde dice Webley o lo que yo tenga aquí, pues cualquiera de estas cosas que yo tenga por acá, ¿ya? Entonces yo tengo aquí el filtro, yo genero algunos datos, aquí veo estos datos y yo quiero, por ejemplo, hacer clic derecho sobre esto y hacer una cosa que se llama mostrar detalles. Una cosa en inglés se llama drill through. Es como, ya sé, listo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, digamos este mismo gráfico, pero solamente para este de aquí, poder ver los detalles sin tener porque esto, por ejemplo, a veces aparece como muy cargado de información y este mismo cuadro puede aparecer muy cargado de información, ¿sí? Ese tipo de cosas, pues yo las quiero mostrar, digamos, de una manera diferente. Quiero decir, bueno, haga clic derecho y mire aquí el detalle. Entonces, vamos por favor a la hoja de detalles. Y lo primero que vamos a hacer es crear una etiqueta o una tarjeta de un solo valor. Entonces, pongo aquí tarjeta de un solo valor, ¿cierto? Y pongo aquí esto. Y la tarjeta de un solo valor va a tener aquí en The Ring, voy a tener el LGA, ¿sí? Entonces, en este caso aparece Asheville, que es una ciudad cualquiera, ¿cierto? Que es la primera que aparece en la lista. Si yo miro acá, por ejemplo, toda la lista de valores, y aquí en Ring me voy a LGA, la primera aparece aquí es Asheville, ¿sí? Por la letra A. Estas no aparecen primero porque es la letra I, luego seguiría Botany Bay, es decir, ¿y por qué solamente aparece una? Porque esta es una etiqueta de un solo valor. Si yo lo cambio aquí por etiqueta de varios valores, perdón, por ejemplo, a una segmentación, aquí me van a aparecer todas las ciudades, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una etiqueta de un solo valor. ¿Y qué es lo que quiero hacer ahí? Simplemente cuando él me muestre, por ejemplo, él haga lo siguiente, haga clic derecho aquí y le diga mostrar detalles, me muestra aquí la ciudad que estoy seleccionando. ¿Listo? ¿Hasta ahí van? Jóvenes, preguntas, dudas. No, profe. Ok. Entonces acá, en esta hoja, eh, vamos aquí. En esta es que es. Entonces aquí en obtener detalles, ¿cierto? Voy a agregar un campo, ¿sí? Que va a ser en este caso el LGA. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo hago clic derecho, ay, ¿dónde es que está? Bueno, vamos creando este informe y ahora miramos esta otra parte. Entonces decimos aquí, ya tenemos esto. Siguiente, vamos a crear una segmentación y vamos a aprender una cosa que se llama la interacción entre filtros. Entonces, la forma más evidente de ver una interacción entre filtros es la siguiente. Yo voy a poner una segmentación de datos y esta segmentación de datos me voy a ir acá y le voy a poner, digamos, en fecha, le voy a poner fecha fin trimestre. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo la fecha fin trimestre, yo puedo cambiar las fechas de los fines de trimestre en este de acá. Pero yo quiero, por ejemplo, que dentro de la segmentación, ¿listo? Dentro de la segmentación
yo, por ejemplo, si yo agrego una segmentación más, por ejemplo, aquí agrego una segmentación más y voy a agregar la siguiente segmentación, voy a agregar aquí década, ¿ya? Y esta década, entonces yo acá le digo seleccione tipo, menú desplegable, ¿ya? Y aquí ya me queda, por ejemplo, década y tengo los 90s, ¿sí? Pero si observan algo, esta no se ve afectada por esta. Por el momento, esta de aquí, si yo selecciono, por ejemplo, voy a abrir esto aquí hasta el máximo. En este momento, si yo pongo aquí 2000, él sigue mostrándome desde el 91 hasta el 2018. Si pongo 2010, desde el 91 hasta el 2018, ¿sí? Entonces yo tengo que configurar qué interacción hace, qué interacción tiene en este caso, esta segmentación con los demás elementos del informe, ¿ya? Y realmente quien me interesa es esta cuadrito deslizante o barra deslizante de lo que son las fechas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago clic en esta segmentación, me voy acá donde dice formato y hago clic donde dice editar interacciones. Por favor, todos lleguen ahí y me confirman. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, observen aquí en la parte superior que hay una cosa que dice ninguno y otro que dice filtro, ¿ya? Entonces, esta de aquí, ¿cómo va a interactuar con esta? La va a filtrar. Entonces, acá yo le pongo filtro, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando yo pongo aquí, por ejemplo, 2000, miren que él comienza aquí solamente desde el 31 desde el 2000 hasta el 2009. Si pongo 2010, ya él pone solamente 2010 hasta el 2018. Si pongo 90, va desde el 91 hasta el 99. ¿Por qué? Porque la interacción de esta, ¿sí? Va a afectar este de acá. Uno podría decir, bueno, entonces hagamos una cosa, hagamos interactuar esta con esta de aquí, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo sería eso? Yo me paro en esta, ¿cierto? Y le digo, ¿cómo va a filtrar este acá? Pues aquí ya le está interactuando, lo está filtrando, ¿sí? Si ven acá, miren, yo hago clic en esta, le digo formato, le quito interacciones, mostrar interacciones, ¿cómo está interactuando con esta? Pues la está filtrando. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, pongo aquí hasta 2004, desde 2004, miren que aquí solamente me muestra 2000 y 2010. Ya esto me está filtrando los valores, ¿sí? ¿Sí quedó claro esa parte? ¿Cómo funcionan las interacciones entre los elementos? Hay elementos a los cuales, por ejemplo, yo, no me meto con la interacción de este con este de aquí, porque este de aquí, pues, ¿qué es? Es simplemente una etiqueta que me está mostrando los valores, un valor específico, ¿ya? Pero en este caso, a mí me interesa, por ejemplo, solamente que las fechas sean las que interactúen, las que cambian cuando yo hago la interacción entre ellas. ¿Dudas, Profe, pero preguntas? Dime. la década solo cambia si cambia la fecha trimestre y viceversa también. Sí, sí, por ejemplo, si yo cambio aquí, por ejemplo, esta, él se afecta aquí, ¿cierto? Y entonces ya sé que aquí, por ejemplo, está solamente el año 2000, los años 2000, 2001, ¿sí? ¿Sí me Es que a mí explico? no me está cambiando. Si cambio la década, no me cambia la fecha fin trimestre. A ver, Solo tienes si que... cambio la fecha fin trimestre, me cambia la década. Pero al revés, no me cambia. Haz clic en década, ¿sí? ¿Sí? En la segmentación de década. Y aquí en esta, si yo por ejemplo le pongo aquí ninguno, esto no va a afectar para nada esto. Si por ejemplo acá esto, miren que no me lo afecta, ¿sí? Y acá le pongo 2010 y no me lo afecta. En cambio, si yo hago clic en esta, en donde dice década, y acá arribita, aquí, en vez de poner ninguno, aparece esta opción que selecciono aquí, hago clic donde dice filtro. Entonces, ya ahora sí, miren que acá me aparece desde el 2010 hasta el 2018. Y si pongo, por ejemplo, acá 2000, me aparece 2000. Algo pasa aquí a ratos, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá no tengo ninguna segmentación y yo, por ejemplo, pongo esto aquí así, ¿sí?
Esto acá se me ha afectado aquí y cuando yo lo filtro, miren que él igual pareciera que no hiciera nada porque igual él empieza en el año, este de aquí no se me va a mover a después del año 1996, tengo que moverlo acá y entonces aquí sí ya él va a tener desde el año 2000 y acá ya puedo ya empezar a cuadrar. No sé si eso es lo que te está pasando. Sí, no le había puesto el filtro a la otra. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, yo puedo generar aquí otro filtro. Entonces, yo voy a generar una segmentación acá. Por ejemplo, voy a tener una segmentación aquí que va a ser LGA. ¿Sí? LGA son todas las ciudades. ¿Vale? Son todas las ciudades. Y entonces aquí le voy a decir segmentación, menú desplegable. ¿Sí? Y voy a hacer que interactúe con Ring. Entonces, voy a agregar segmentación de nuevo y voy a agregar aquí Ring. ¿Sí? Y voy a pedir que interactúe con este. Entonces, ya ahí está de por sí interactuando, menú desplegable. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si yo hago clic acá, miren que él está interactuando. Yo puedo quitarle el filtro y no va a interactuar. Aquí se interactúa. Cuando yo selecciono un filtro acá, por ejemplo, Mirror Ring, él va a filtrar las que tienen Mirror Ring. Y si yo, por ejemplo, acá le pongo Inner Ring, entonces acá me va a mostrar las que tienen Inner Ring. ¿Sí? Entonces, la forma, por ejemplo, una de las cosas una pregunta que es recurrente en muchos cuando están trabajando con esto, es, profe, ¿cómo hago, por ejemplo, para que un filtro me afecte el otro o una segmentación me afecte la otra y no me muestre todas las cosas repetidas? Pues una forma es trabajando con las interacciones. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces vamos a crear un gráfico aquí. Dime, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. ¿Uno puede hacer varias ciudades? Es decir, seguir hacia abajo colocando como varias ciudades y haciendo el mismo estudio. mm, volveme a hacer la pregunta que no te comprendí la pregunta. Volveme a preguntar Es decir, o digamos, ahí reformúlame estamos la viendo la pregunta, por primera, favor. Ajá. Dale, dale. sí, ahí estamos viendo la primera ciudad, ¿no? Ujú. Entonces, es decir, hacia abajo yo puedo colocar las ciudades que tenga yo en la lista, es decir, la cantidad que yo quiera. Por ejemplo, aquí yo pongo Arbor y aquí me aparece Arbor. ¿Sí? No sé si eso responde tu pregunta. Sí, profe, es decir, si yo quiero tener el de esa ciudad y el de otra, pues en el mismo informe también se puede. Sí, claro, yo puedo seleccionar aquí este y este. ¿Sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que él solamente permite seleccionar uno. Habría que configurarlo aquí a ver si... a ver, yo hago una cosa aquí. Lista. Control. O sea, yo para poder seleccionar, por ejemplo, dos, tengo que hundir la tecla Control. ¿Sí? Para poder seleccionar varios. Por ejemplo, aquí luego quiero seleccionar Canterbury, tengo que hundir la tecla Control y él me selecciona estos dos. ¿Ya? Es como una segmentación de Excel. Es decir, yo puedo tener así directamente, él solamente me permite seleccionar uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, acá selecciono este y él me trae este valor de acá. Pero si yo quiero seleccionar varios, el problema es que, por ejemplo, en esta etiqueta no me va a aparecer varios, ¿sí? No solo me va a aparecer uno. Pero acá, digamos, en esta opción yo puedo seleccionar este y puedo seleccionar el que sigue abajo con la tecla Control y las medidas que se van, por ejemplo, acá, que son las siguientes que vamos a agregar, se van a ver afectadas por la selección múltiple que yo hice aquí. Si yo quiero borrar el filtro, pues borro el filtro acá. Entonces, ¿cómo veo, por ejemplo, a la pregunta que hace el compañero, cómo hace, por ejemplo, para ver uno cómo está afectando eso? Entonces voy a agregar una tabla y en esa tabla, por ejemplo, voy a agregar, digamos, el tipo de propiedad. Voy a agregar tipo de propiedad.
Luego, de tipo de propiedad, puedo agregar, digamos, el promedio de venta. ¿Sí? Y puedo agregar el máximo media de precio, el mínimo media de precio. ¿Dónde está? Mínimo media de precio. Y podemos agregar otra cosa que es, por ejemplo, crecimiento periodo, digamos. ¿Ya? Crecimiento periodo. Aquí lo que pasa es que esto está, habría que ponerlo aquí para que se viera, porque hay que ensancharlo un poco. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, miren que aquí crecimiento periodo, ¿qué pasa? Me está quedando vacío. ¿Por qué me está quedando vacío? Porque no tiene un filtro que me genere. Pero si yo, por ejemplo, acá le pongo árbol y le pongo middle ring y le pongo un rango de fechas específico, ¿sí? Y miren que ya aquí me va a salir. ¿Por qué? Porque él es capaz de calcular desde que ¿qué es lo que está haciendo la medida en este caso? Está tomando el precio de inicio, por ejemplo, este crecimiento del periodo, esto es un porcentaje, lo que pasa es que aquí no está en formato de porcentaje. Para arreglar eso, por favor vayan a crecimiento periodo y acá donde dice formato de la medida o herramientas de medición, hago clic aquí en porcentaje y ya me lo pone en formato en porcentaje. ¿Listo? Entonces acá ya me lo pone en porcentaje. ¿Esto qué quiere decir por ejemplo, este porcentaje de crecimiento? Que entre 1994, el tercer trimestre de 1994 y el segundo trimestre de 2003, el crecimiento de los precios fue del 201.75%. ¿Ya? ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque simplemente yo le dije, vea, solamente en Arbor o en esta ciudad y en esta específico, en esta zona específica o en este ring. Si ya selecciono otro, por ejemplo, Backtown, el cambia aquí. Y Backtown también solamente tiene middle ring. Y si, por ejemplo, me voy acá a Huntsville, entonces cambia el valor. ¿Qué pasa si selecciono dos? Selecciono aquí este de acá, ¿qué pasa? Este se me vuelve vacío. ¿Ya? ¿Por qué me vuelve vacío? Porque ya tiene 4 valores que seleccionar. ¿Cuáles son los 4 valores? El valor de 1994 para la primera ciudad y el de 1994 para la segunda ciudad. Y esta medida solamente puede trabajar con 2 valores. ¿Ya? Entonces aquí, si yo leo, es más, si yo borro aquí esto, tampoco me va a salir nada. Tengo que seleccionar una ciudad en particular para que él me dé el crecimiento, por ejemplo, el máximo de precio del momento en que estamos trabajando con este rango de fechas, el máximo y el mínimo, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto fue el crecimiento con respecto a esto? ¿Hasta ahí queda clara esa pregunta o tienen alguna duda o quieren que, no sé, cómo les... Sí quedó claro, para la persona que hizo la pregunta sí quedó claro, es decir, a ver, aquí tenemos, si yo por ejemplo acá, lo voy a mostrar. Voy a mostrar Sí, aquí. profe. Estas medidas, por Sí. ejemplo, promedio de venta, máximo y mínimo. Miren que si yo, por ejemplo, selecciono dos, si hundo control aquí y selecciono dos, miren que si aparecen. ¿Por qué? Porque estas medidas sí funcionan para un conjunto de datos, para una tabla o una columna de un conjunto de datos. La medida, por ejemplo, crecimiento del periodo, no, porque solamente puede trabajar con 2 valores específicos en una ciudad específica. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, si le quito esto, ahora sí me aparece esto aquí, que es el cambio con respecto a esto. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Entonces voy a agregar un gráfico aquí, un gráfico de líneas. Este gráfico de líneas, ¿sí? Voy a ponerlo aquí en grandote. Voy a tirar, digamos, el LGA. Ah, no, vamos a poner aquí, por ejemplo, fecha fin trimestre, el eje,
¿cierto? Y lo voy a poner que sean solamente las fechas de fin trimestre. Voy a poner los valores media de precio de venta, ¿sí? Estos son los valores. Y voy a poner como leyenda, voy a poner área o ring, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pongamos aquí, a ver, espérate, creo que es ring que hay que poner acá, pero no este, sino este de acá. No quiere sacar este. Están las fechas, los valores. Tiene que ver este. A ver, comparemos este gráfico porque es el mismo gráfico de acá. Es fecha fin trimestre, área o ring, media de precio de ventas. Entonces son este, medio de precio y fecha fin trimestre, debe ser el mismo. Entonces aquí, área o ring, media, precio de venta. ¿Por qué no quiere mostrarme el valor? Acá lo filtro por Ashfield y acá le pongo inner ring. Yo miro una cosa acá. ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro? Profe, ¿no hay que ponerle un filtro a área ring? Tienes toda la razón. Lo que pasa es que aquí yo puse, este es ring, ¿sí? Y entonces acá, ya, tengo que poner el filtro, una segmentación para área ring. Decirle acá este. No, este le va a quitar este filtro. Dame, yo mire el otro que yo tengo acá. Esto es tipo de propiedad, ya. Es tipo de propiedad, media precio a venta, ya. Listo. Entonces aquí, es que aquí le estoy poniendo el campo que no es. En este es leyenda, es tipo de propiedad. Ahora sí. Entonces aquí, por ejemplo, nos muestra, digamos, yo puedo filtrar por inner ring y él me muestra los valores acá y puedo seleccionar, digamos, una ciudad específica. Por ejemplo, acá Botany Bay. Y él me muestra los valores de esto. Este filtro lo va a quitar porque este me molesta ahí. Pero entonces si yo selecciono aquí, por ejemplo, Lake
heart, él me muestra esto. Yo le puedo cambiar aquí a esto, puedo quitarle este y simplemente se me va a mostrar siempre el precio, el tipo de propiedad, el precio, ¿sí? Por el rango de fechas que yo tengo acá, ¿ya? Entonces aquí él me va a mandar este va a ser este de filtrado, yo le voy a quitar el filtro a esto. Entonces, este filtro va a afectar esto y aquí va a calcular los valores únicos entre estas dos fechas y esta ciudad. No importa el ring, porque al fin y al cabo este solamente tiene un inner ring en este caso, ¿ya? Y vuelvo y selecciono otra ciudad, por ejemplo Botany Bay, y entonces él me muestra cómo se comportó en esos años esto de acá. ¿Vale hasta ahí? Y entonces aquí, por ejemplo, este cálculo de acá, información sobre la renta, no. ¿Cuál es que es? Este aquí. Obtener detalles, área ring, listo. Entonces, el siguiente elemento que hay que hacer es en este de aquí, en información, en obtener detalles, vamos a poner esta que se llama área o ring aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando yo vaya a este, por ejemplo, de acá le haga un filtro, aquí en este momento, por ejemplo, le hago un filtro aquí y hago clic derecho y me dice obtener detalles y me voy a detalles, él me carga la información de esta ciudad que yo estoy seleccionando acá, ¿sí? Y con estos filtros que estoy marcando aquí, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, le digo Lane Code, selecciono aquí esta, y le digo mostrar, obtener detalles, y él me trae, ¿por qué no lo está haciendo acá? Hasta aquí le tengo que quitar este filtro. Entonces acá le digo, de nuevo, Lane Code, aquí Lane Code, obtener detalles. Este es área ring, primera fecha, listo. Tener detalles. A ver, miro una cosa acá, la que ya construí. Esto es área ring de F precios, listo. Entonces lo voy a poner acá. Entonces insertamos una etiqueta sencilla. Esa etiqueta sencilla voy a traer área o ring de este de aquí. ¿Listo? Ahora sí. Vemos que ha puesto el que no era en este cuadro. Es decir, la idea es que esta de dónde depende. Tienen que tener en cuenta siempre lo siguiente. Por ejemplo, si este gráfico depende de área o ring de esta tabla, ¿sí? Yo no puedo traer el área o ring de la tabla ring nada más. Tengo que tenerla aquí. Cuando voy a hacer la relación, tengo que tener el mismo campo aquí. Porque si no, él se va a quedar pegado porque él no hace interacción con el filtro. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono esta celda de aquí, esta columna de aquí, le digo mostrar, obtener detalles y hago clic y ya él me va a traer el valor correcto. Weberly y me va a traer los valores de Weberly. Entonces, si yo puedo crear aquí otros campos, otras medidas, lo que yo quiera calcular con base a adicional a cada ciudad,
¿sí? Y, por ejemplo, aparece, si ustedes ven acá, él no me está teniendo en cuenta el filtro, ¿sí? No me está teniendo en cuenta el filtro, porque simplemente él me dice acá, él me va a dar los detalles de esta ciudad, que fue la que yo tenía, y ya puedo empezar yo a jugar con los filtros aquí, ¿cierto? En el caso de lo que yo necesite calcular, ¿vale? Entonces acá me muestra, por ejemplo, desde el año 2004 hasta el año 2009, o si quiero trabajar con una década específica, ¿sí? O si yo quiero trabajar con todos estos, ¿ya? Entonces por acá, digamos, él sí mantiene, por ejemplo, el filtro desde el año 2000 hasta el año 2009. Acá le selecciono esta opción aquí, le digo clic derecho, obtener detalles y veo los detalles y ya me va a mostrar los detalles para ese rango para esa década, ¿cierto? Que está marcada en el otro informe y las ventas. Yo ya puedo jugar, aquí miren que de todos modos él me deja solamente el año 2000 y yo ya podría disminuir, por ejemplo, estos valores y entonces me muestra hasta el año 2006 o solamente un año 2003 a 2006 y me muestra los promedios, el crecimiento del periodo, etcétera. Profe, Dime. ahí en obtener detalles, ¿qué agregaste? Es que yo le doy clic derecho, pero no me aparece obtener detalles. Mira, en esta de aquí obtener detalles pero tienes que hacerlo en el informe que llama Ajá. detalles. Sí, Acá es donde que dice esa parte obtener no la hice. detalles, lo que pasa es que mira, esto ¿por qué va a aparecer? Porque ya lo estamos usando para el filtro, ¿cierto? Pero inicialmente solamente tienes que arrastrar aquí en obtener detalles, la parte donde dice área ring de este de acá, de F precios, ¿sí? O sea, voy a volverlo a hacer acá, voy a quitar esto, voy a quitar esto, voy a quitar esto, Ah, listo. quitar esto. Y entonces él queda aquí. Voy a borrar el filtro. Entonces quedan todos. En este momento él no muestra nada, ¿cierto? Porque simplemente él no ha filtrado nada, él no me muestra, yo no le he mandado ningún filtro aquí, ¿sí? Solamente él les dice, cuando él va a trabajar por detalles, por la ciudad o el área o ring. Entonces aquí yo le digo, me paro acá, en este filtro, y acá este informe le va a mandar otros filtros, le va a mandar los filtros. Por ejemplo, yo voy a poner aquí la década, voy a quitar el 2000 y voy a poner el 2010, ¿sí? Y voy a arrastrar aquí, por ejemplo, de 2009, aquí esto, por ejemplo, esto, 2011 a 2014, ¿ya? Entonces tengo la década del 2000, 2011 a 2014. El ring va a ser inner ring, o yo podría cambiar aquí, por ejemplo, mirror ring. Entonces cambia los valores y las unidades son, por ejemplo, house non-strata. Entonces tengo estos valores, ¿ya? Y me aparecen las ciudades. Entonces yo hago lo siguiente, por ejemplo, selecciono la primera ciudad o la segunda ciudad más bien, clic derecho, obtener detalles, miren que se llama Kogara, nombre extraño. Hago clic aquí en aceptar y él me va a mostrar los detalles. Seguramente no tiene, porque aquí no tiene 2006. Esto. Él me está mandando aquí, por ejemplo, Kogara, él no estaba interactuando las fechas aquí, la fecha de fin trimestre lo estaba molestando, pero entonces acá yo lo amplío y aparece Kogara y las décadas, pues solamente la década que yo estoy poniendo ahí, ¿cierto? Yo tengo aquí, por ejemplo, 2010 a 2013, ¿sí? Y entonces él me trae ya los valores para esas fechas. A ver, pues... Bueno, la idea es que él en la primera, cuando yo lo configuro por primera vez, simplemente agrego el campo aquí o la medida que me va a generar el filtro. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es el área o ring. Ya luego cuando yo lo utilizo, por ejemplo, aquí, voy a cambiar aquí esto y voy a llamar aquí esta ciudad. Le digo clic derecho, obtener detalles. ¿Sí? Él viene acá y me trae obtener detalles con estos filtros. ¿Sí ven acá que aparecen los filtros? ¿Por qué aparecen los filtros? Porque este informe le está mandando el filtro a este informe de acá.
y entonces, y el valor, y como el punto, digámoslo así, el punto de partida del filtro, ¿cuál va a ser? El primero que yo pongo aquí, ¿ya? En el visual. Entonces, yo quiero ver el detalle, por ejemplo, de otra ciudad aquí, por ejemplo, aquí Rockdale, clic derecho, hago clic sobre uno de estos elementos y aquí obtener detalles. Entonces, de nuevo, si ustedes ven acá, él mandó el área Ring Rockdale en la década de los 2010, fecha fin trimestre esta de aquí, el ring, mire el ring, y el tipo de propiedad, casa no strata. Entonces, miren aquí, tipo de propiedad, house non strata, y él ya mandó aquí todo esto. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es que pasa un filtro de un informe a otro informe para ver un detalle. ¿Vale? Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, hay otra herramienta, ¿sí? Que se llama eh, detalles sobre la herramienta o información sobre la herramienta, que también es interesante que uno la maneje. Y es que la idea es que yo voy a poner aquí encima de esto y él me va a mostrar un pequeño gráfico. Estos datos no son los mejores para hacer eso, ¿sí? Pero voy a mostrarles cómo se hace y ya luego ustedes lo pueden hacer con otros datos. Y la idea cuál es, que yo pongo, por ejemplo, ya tengo la opción de hacer clic sobre este, ¿sí? Y abrir otro informe que puede tener los mismos datos o datos ya más detallados de cada uno de estos cosas que ya no. ¿Y esto para qué se lo inventaron también? Para que uno no deje los informes demasiado llenos de información. Ya vimos en una clase anterior, vimos cómo, por ejemplo, aparecer y desaparecer una parte de los datos, ¿sí? O sea, por ejemplo, que yo haga clic en algún lado y después de que hago clic en algún lado, entonces aparece una parte, por ejemplo, puede aparecer este título y luego aparece otro título o aparece, como veamos ahora, como veamos con el shuffle que decía que puede mostrar un gráfico y muestra otro gráfico. Esa es una forma de uno, digamos, descongestionar los informes. La otra es como estoy mostrándoles ahora y es, por ejemplo, con detalles. Y hay una tercera que es información sobre la herramienta y es como yo tengo, por ejemplo, aquí, esto acá, le digo información sobre la herramienta y me va a aparecer un informe adicional o datos adicionales sobre esta posición, sobre esta posición, sobre esta posición, ¿sí? En cada uno de los que yo lo configure. Entonces, ¿cómo voy a configurarlo? Por favor, creen una página adicional. Me confirman cuando ya tengan la página adicional creada. Ya, profe. Y aquí, en donde dice, en donde son los formatos, lo vamos a ir primero donde dice tamaño de página. El tamaño de la página regularmente es 16 por 9, pero en este caso le vamos a decir que sea de información sobre la herramienta. ¿Ya? Una vez estamos ahí en información sobre la herramienta, vamos a agregar, por ejemplo, un gráfico, digamos, circular. ¿Alguien me pregunta algo? Hola, profe, apenas ingreso porque está en la habitación. Listo. Ok. Entonces, voy a poner aquí un gráfico circular. Entonces, voy a tener un gráfico circular aquí. Y voy a poner, digamos, tipo de propiedad en detalles. Pues, tipo de propiedad. Y acá, por ejemplo, en esto va a poner promedio de venta. Pero ponete pues. Ahora está aquí encima. ¿Listo? Promedio de venta. Entonces acá, por ejemplo, las etiquetas yo las puedo cambiar un poquito el tamaño para que se vean un poquito mejor. Entonces aquí en detalles yo puedo ponerle las etiquetas, les voy a cambiar un poquito el tamaño, ¿sí? La otra son las leyendas. También le voy a cambiar un poquito el tamaño para que se vea un poquito mejor.
Al título también le va a cambiar un poquito el tamaño. Ya está muy grandote, 14. ¿Sí? Entonces, tipo de propiedad. Ya, entonces voy ajustando el formato, por ejemplo, de esto. Y puedo agregar, digamos, una etiqueta. Aquí pongo una etiqueta. Uf, esto quedó gigantesco. Una etiqueta donde puedo mostrar algún valor, digamos, la cantidad de el precio promedio aquí, simplemente así, ¿ya? Entonces aquí le puedo cambiar también el tamaño a esta etiqueta. Le voy a poner un tamaño más pequeño. Le digamos 15. Y la etiqueta aquí, esta etiqueta de datos, y está la etiqueta que es esta de acá que dice promedio venta. Le voy a poner un 8. ¿Ya? Entonces ya me queda aquí. Y esto le va a poner como formato en la etiqueta de datos, mostrar de unidades, le voy a poner aquí millones, no aparece millones, voy a ponerle ninguno, entonces me aparece aquí como esto. Entonces el promedio de precio de venta es esto. Por ejemplo, este gráfico, vamos a ver si le puedo cambiar los valores de esto. Lo más pequeño que deja es 8. Vamos a ver si podemos poner 6. No me acepta. El tamaño más pequeño que me acepta es 8. Entonces, listo. Dejémoslo así. La idea es que este gráfico puede tener toda la información que yo quiera, esta tabla o este cuadro. Yo puedo ponerle la información que yo quiera que sea relevante con la información que voy a poner aquí. Es decir, yo voy a poner esto acá y va a aparecer este mismo gráfico o esta misma tabla me va a aparecer o este mismo informe me va a aparecer encima. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Aquí hago clic en el fondo del informe, me voy acá y le digo información, aquí información sobre la herramienta, en información sobre la página le digo información sobre la herramienta, le digo activar. ¿Ya? A esta hoja le voy a poner aquí, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner info, simplemente info, para que quede claro que es la información sobre la página. Entonces, en esta de aquí le digo información sobre la página, ¿sí? Le voy a desactivar preguntas y respuestas. No voy a dejar preguntas y respuestas, sino solamente información sobre la página. Y en este de acá, en este gráfico de aquí, yo me voy a este gráfico, hago clic sobre el gráfico específico, me voy a propiedades, ¿ya? Y aquí en esta información sobre la herramienta, ¿listo? Yo le digo, la página que quiero información sobre la herramienta se va a llamar info, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y ahora cuando pongo el puntero de mouse encima, él me carga esa herramienta con los valores. Obviamente, como les dije, en este caso no es la mejor, no es el mejor, digamos, conjunto de datos o el mejor gráfico para eso, pero sí les puedo mostrar cómo funciona. Igual sigue funcionando. Si yo hago clic aquí y hago clic derecho, obtener detalles, y él me trae el valor del que yo obtengo detalles. ¿Listo? ¿Les quedó claro ese pedacito? Juan Esteban. Caro. Juan Esteban Caro está por ahí. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, digamos que esto son de nuevo herramientas que tiene Power BI para uno digamos, descongestionar un informe. O sea, yo podría tener solo este gráfico y aquí ya puedo ver más información y si por ejemplo me interesa ese informe, yo podría tener el mismo informe de información sobre la herramienta, tenerlo en detalles, ¿sí? Entonces, alguien por ejemplo dice, ahorita aquí no lo hice,
Pero yo podría hacer esto, o yo podría hacer lo siguiente. Aquí le digo información sobre la herramienta. En esta detalles, yo le puedo decir, me voy a esta de acá y le digo información de la página, activar información sobre la herramienta, le quito preguntas y respuestas y me puedo ir acá a este. Y en este caso le voy a decir que la información sobre la herramienta es la pestaña detalles. Entonces yo ya tengo aquí, yo pongo aquí detalles y él me carga esta página. Por eso es que lo hace uno más pequeño, ¿no? Porque se va a ver más, no se alcanza a ver en este caso esto aquí tan grandote. Por eso lo pondría uno más pequeño. O sea, haría uno, digamos que haría una versión pequeña de este detalles, la haría aquí. ¿Sí? Uno podría copiar los gráficos, hacer lo que uno quisiera aquí. Por ejemplo, yo podría traer este gráfico de aquí, lo copio, copiar objeto visual y lo pego acá. Pues, es que este es gigantesco con respecto a los otros, entonces pues se va a ver ahí raro. Pero entonces yo podría hacer esto aquí, el gráfico, digamos que se ve aquí. Bueno, realmente este gráfico habría que arreglarlo y ponerlo aquí pequeñito para que se viera, pero la idea es que yo podría repetir, digamos, una versión pequeñita o una versión resumida de este aquí encima. Y entonces cuando él ponga el puntero, el usuario ponga el puntero de mouse encima, le va a aparecer esto. Y cuando diga, ah, listo, quiero ver eso, ese informe aquí, entonces yo me voy aquí, acá, hago clic en este y ya puedo verlo acá. O podría decirle otro que fuera el de detalle, es decir, poner uno que fuera este de detalles y poner otro que fuera de detalles. En este caso, lo que pasa es que como ambos quedaron como información sobre la herramienta, entonces va a quedar allí de esta manera. Entonces acá ya no aparece aquí, aquí ya debe aparecer detalles, sí, obtener detalles, detalles, y ya me muestra la página. Es decir, si ambos quedan como información sobre, por eso es que les digo que hagan una copia, ¿cierto? O sería como una versión pequeñita de esto, ¿ya? De este gráfico, o de la información que hay en esta página, o algo que le podría interesar a las personas que viera el gráfico. A ver si aquí yo cambiándole un poquito el tamaño a las etiquetas. General, es que están las etiquetas. Título. Por aquí 8. Ya. Igual, bueno, lo que pasa es que habría que hacer el gráfico desde cero aquí para que él pudiera mostrarme el gráfico. Pero bueno, la idea es que, de nuevo, es estas funciones que tiene Power BI, ¿para qué son? Para uno simplemente dejar de tener, o sea, aquí voy a cambiar ¿cómo vuelvo a ponerle la información sobre la herramienta? Me voy aquí, información sobre la herramienta, y le digo que sea info, ¿listo? Y ya me muestra aquí info, y miren que ahí, miren que ya me lo está mostrando porque él llega y lo ajusta un poquito. Acá no lo estoy viendo bien, acá no lo alcanzo a ver, pero ya encima de ya puedo ver, digamos, esa información y puedo ver el gráfico. Entonces alguien dirá, ve, hay una forma de ver más información esto. Entonces hago clic derecho sobre y le doy aquí obtener detalles y ya se va a la hoja obtener detalles, ya que me muestra este mismo gráfico y más detalles de los que hay ahí. No sé si queda claro eso para ustedes o requieren o tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe, claro. Entonces, resumiendo todo esto, hay medidas como por ejemplo el promedio de ventas que van a funcionar siempre, no importa el filtro que yo haga, porque estas medidas, por ejemplo, cuando usted las mira acá, si yo miro la medida
¿cómo está trabajando? Promedio de ventas, él está haciendo el promedio sobre una columna, ¿ya? Y me sirve cualquier conjunto de datos de una columna. Si yo quiero sacar específicamente, por ejemplo, un delta de algo, yo puedo tener un delta de algo para, por ejemplo, yo puedo sacar el promedio de inicio de todos los años y final en todos los años y saco el delta para todos los años. Pero si yo, pero eso tendría un sentido diferente, es decir, aquí estamos trabajando con un promedio. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, yo vendí 100 y acá esto empezó en 100 y aquí se volvió 5 y aquí se volvió 50? ¿Ya? Esto se va a ver muy afectado por esto de acá. ¿Sí? Ese promedio se ve afectado. En cambio aquí, por ejemplo, en este año, digamos, él empezó el inicio en 20 y terminó empezó en 100 y terminó en 20. ¿El delta cuánto fue? Fue 80, pero negativo, bajó de precio. Pero aquí empezó en 5 y subió a 15. Entonces, ¿qué pasó? Aquí aumentó y aquí el delta volvió a ser negativo. Por ejemplo, de precios, de personas que se presentaron, lo que sea estos dos valores. Entonces, a veces yo necesito que no sea simplemente el promedio, porque si yo saco aquí el promedio de esto, le digo aquí promedio y me saca esto, y aquí le saco promedio, aquí le digo promedio, él me saca el promedio de esto, entonces dice que el delta es igual a ¿qué? A este valor, al final, perdón, al valor final, menos el valor inicial, ¿sí? Entonces menos 31. Cuando en realidad, ¿qué pasaba? Hubo, digamos que aquí fuera, esto fuera 15, ¿sí? Entonces sigue diciendo que el delta fue menos 20, ¿no? Porque el delta en cada año fue diferente y ahí me interesa es el delta en cada año. ¿Cómo le fue en cada año? Hubo años, un año que fue mal, un año que fue bien, un año que fue bien, o un año donde no hubo aumento sino decremento. Entonces, ese tipo de medidas son las que yo quiero que están metidas aquí, ¿cierto? Estos valores son valores únicos y los deltas que hay, por ejemplo, y esos porcentajes, como por ejemplo el porcentaje que hay acá, este porcentaje de crecimiento sale de mirar cada uno de los periodos, ¿cierto? En este caso. Luego está cómo hacer que los informes no sean tan cargados de información. Entonces, teníamos lo que yo les mostraba en la clase anterior, creo que era la clase anterior, donde hacíamos con los marcadores, ¿sí? O bookmarks en inglés. Uno creaba marcadores y entonces decía, bueno, yo tengo, quiero que cuando yo esté en este bookmark, esto esté visible y lo otro no esté visible. Entonces, hacía uno que aparecieran y desaparecieran cosas. Luego está el método que les estoy planteando hoy y es crear una cosa que llama información sobre la herramienta, ¿sí? Que es esto de acá, y que luego, por ejemplo, una persona, y pues un método, una cosa que podría ser uno es, esa información sobre la herramienta fuera un resumen de la otra página que cuando la persona haga clic sobre algo y le diga obtener detalles, entonces pueda ver la obtención de detalles. ¿Sí está claro hasta ahí? Jóvenes, niñas. Sí, profe. Ok. Entonces, esos son como, digamos, yo trato, de nuevo, trato de mostrarles una parte que es teórica, un ejercicio de análisis y esta parte que ya es práctica. Entonces, la idea sería que ustedes para la próxima clase los vamos a hacer lo mismo. Obviamente todo se va a ir afinando poco a poco y pues ahí al final creo que tendré un poquito más de afinación. La próxima clase analizaremos las medidas, miraremos, ustedes participarán, me gustaría que participaran más, que cada uno diera su opinión o dijera qué fue lo que sacó, qué conclusión sacó. No los quiero poner a escribir ni nada de esas cosas, sino que vean las funciones, son 2 o 3 funciones que no hemos visto nunca en el principio de la clase. Luego, después, les voy a traer otro modelo con otros ejemplos y otras situaciones donde usted va, digamos, a disminuir va a agregarle interactividad a su informe y segundo, después de que le agregue interactividad, vamos a disminuir que los informes estén demasiado cargados, porque yo he visto algunos que han trabajado o que están trabajando sus proyectos de grado con Power BI
y los están cargando mucho, o sea, tienen mucha información en una misma página. La idea sería que ustedes utilizaran estas técnicas para uno hacer varias pestañas o varias hojas donde simplemente él ve una parte de información como la más general y luego si quiere ir a los detalles se va a los detalles o encima de lo que llaman información sobre la herramienta, él puede ver un detalle y decir esto está interesante, a ratos información sobre la herramienta, esta de acá, información sobre la herramienta ya le muestra suficiente información. Entonces esa persona puede ver, ah, miren, el promedio de ventas de este sitio fue de tanto, ¿ya? De nuevo, digamos, este conjunto de datos está hecho muy específicamente para esto que yo les estaba hablando, de hacer cálculos de rangos y de deltas y esto, pero en otro conjunto de datos puede ser que yo tenga aquí otra forma. Es más, la próxima clase les traigo otro ejemplo con un conjunto de datos mejor para este tipo de cosas, pero yo puedo ir viendo aquí, como les demuestro acá, información sobre la herramienta y voy viendo, por ejemplo, cada una de estas posiciones, cómo va cambiando en el tiempo, ¿ya? O cómo va cambiando dependiendo de cada uno de los lugares que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, no sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna duda. Profe, para la próxima clase, ¿cuáles son las medidas que tenemos que revisar? Básicamente, todas las que tienen que ver con crecimiento, por ejemplo, Ah, las de este las que documento. tienen, por ejemplo, sí, estas están, por ejemplo, acá. Lo que pasa es que, por ejemplo, tienen que mirar cómo se relacionan. Entonces, hay una cosa que me gustaría también que miraran, y es un programa que se llama DAX Studio. En DAX Studio, eso lo podemos ver la próxima clase ya más en detalle, pero quiero que ustedes lo intenten hacer también. DAX Studio y que conecten ese informe de Power BI con DAX Studio y saquen la lista de medidas por medio de DAX Studio. O sea, vayan y miren en algún lado, eso es una función, eso es una herramienta que crea una página web o una empresa que llama SQL BI y eso es gratuito. Ustedes lo pueden bajar e instalar en su computador. Entonces, una vez se conecten, y creo que nosotros ya vimos algo de DAX Studio en las clases presenciales. Entonces, bajen DAX Studio y busquen la forma de generar todas las medidas. Y entonces, una de las cosas que uno hace es que, por ejemplo, si tiene todas las medidas, uno puede empezar a mirar cuáles medidas se relacionan primero, cuáles tuvieron que haber sido creadas primero que otras, ¿sí? Y luego, después de que mira todo eso, ya se da cuenta uno cuándo, o sea, o empieza uno a intuir por qué funciona de cierta manera una medida o por qué trabaja de cierta manera otra medida. Y la otra es que este informe que yo les estoy pasando ahí, esto no me lo tienen que entregar, no me lo tienen que subir a ningún lado. Ustedes pueden crear cuantas hojas quieran, empezar a jugar con todas las medidas que hay ahí, crear medidas nuevas si ustedes creen que necesitan crear una medida nueva para empezar a mirar cómo están funcionando, qué pasa si la pongo aquí, qué pasa si la pongo acá, qué pasa si lo cambio, para que ustedes, pues, digamos, con un ejemplo, pueden aprender muchas cosas. ¿Listo? Entonces, nada, eso sería la clase de hoy. Ya ya casi se nos acaba el tiempo. Igual, vamos yo tengo todos los martes de 7:30 a de 7:30 a 9 de la noche. Estoy pendiente de la gente que venga a hacerme preguntas. ¿Listo? Entonces la idea sería que si alguien tiene preguntas los martes o si definitivamente los martes no pueden a esa hora, pues entonces cuadramos otra hora para para los que tengan preguntas sobre el proyecto final. Creo que ya una vez lo hicimos, hubo personas que me fueron y me preguntaron. Entonces, igual, pues esa es mi hora como programada para asesoría, los martes de 7:30 a 9 de la noche. Pues porque es el tiempo que yo tengo, pues, más. Ve, profe, una Dime. pregunta. Para pues, solicitarte una tutoría de eso, ¿te mandamos un correo? ¿Cómo es? Sí, me mandan un correo. Listo, vale. ¿Vale? Bueno, muchachos, Listo, entonces, listo. Listo, profe, gracias. bueno, entonces que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa me escribe. Gracias, profe. Bueno, Gracias. hasta luego.